Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí después de un largo periodo en el cual no pudimos estar porque tuvimos invitados especiales de la asociación, la unión, hasta de la división interamericana. Queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Central de Barranquilla, de la Iglesia Monte de Hebrón, la Iglesia Maranata y también de los hermanos de Canaán Las Flores. Nos sentimos felices de llegar hasta ustedes a través de esta transmisión, pero también queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la web, del canal de YouTube y de nuestras redes sociales. Un saludo especial porque sabemos que aún desde fuera del país nos están siguiendo. Gracias por seguirnos, gracias por escuchar estos mensajes de nuestra Iglesia Central de Barranquilla. Estamos felices de poder compartir nuevamente un mensaje en este lindo sábado y queremos darle gracias a Dios porque hemos mantenido nuestra iglesia unida gracias a estos medios tecnológicos que nos los han permitido. El mensaje de hoy es una pregunta. ¿Estoy listo para servir a mi Dios? Es interesante saber que en estos momentos de confinamiento nosotros necesitamos acercarnos más al Señor. Ya ha pasado 73 días desde que comenzó en Colombia la cuarentena. Es increíble, pero se han infectado más de 6,5 millones de personas a este día. Tenemos alrededor de 400,000 muertos. Cuando usted enciende la televisión, lo primero que escucha son noticias negativas, desastres. Y qué triste es que lo que sucede en el mundo sea noticias tristes. Pero hoy quiero decirles que nosotros hemos sido llamados para dar la buena nueva, las buenas noticias, porque hemos sido llamados para predicar el Evangelio del Señor. Y esas son las mejores noticias que existen justamente en este tiempo. Por lo tanto, nosotros necesitamos conectarnos con nuestro Dios para tener las noticias frescas del reino de los cielos. Si ustedes notan, es increíble, pero el mundo ha cambiado de un momento a otro. Hace poquitos meses todo era normal para nosotros, pero hoy en día la normalidad es diferente. Por esa razón, nosotros necesitamos avanzar con la buena noticia de la predicación del Evangelio, porque el tiempo va pasando cual viento. Ya estamos a mitad del año 2020 y es interesante saber que si nosotros no nos comprometemos aquí con el Señor, estaremos perdiendo el tiempo, porque pronto estaremos en la frontera de Canaán. Y allí será el momento más feliz de toda nuestra historia, porque podremos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, quien nos acompañará para celebrar juntos ese triunfo final. Después de esta larga doble cuarentena, porque nosotros sabemos que una cuarentena son 40 días, pero ya casi estamos doblándola, ya casi estamos completando los 80 días de cuarentena. Yo añoro que llegue ese día en el que podamos volver a reunirnos en nuestros templos, en el lugar que hemos adecuado para adorar a nuestro Dios. Allí iremos para dar gracias a Dios por su misericordia, por su protección, por que Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Ese día será maravilloso cuando nosotros podamos venir y traer las gavillas, es decir, el fruto del trabajo que hemos estado realizando durante la cuarentena. Será maravilloso poder presentar al Rey el fruto de nuestro trabajo. El rey David quería expresar también la alegría que se siente cuando se va al templo, cuando se va a la casa de Dios. Y él lo hace en uno de sus cánticos graduales, registrados en el Salmo 122, el versículo 1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mis hermanos, cuando nosotros abrimos el libro de Josué,
El libro de Josué comienza con una situación difícil que nos hace recordar la situación que nosotros vivimos hoy. En el libro de Josué, ustedes pueden imaginarse, había muerto el líder, el caudillo del pueblo de Dios de todos los tiempos, Moisés. Y ahora, justamente cuando tocaba la parte más dura de la historia, en ese justo momento, toca el turno a Josué. Josué le tocaba enfrentarse a todas las naciones, terribles naciones, entre ellas el cananeo, el eteo, el heveo, el jereseo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, 7 terribles naciones y sus vecinos que se unían para atacar al pueblo de Dios. No era una situación fácil, pero ¿saben una cosa? Dios estaba con Josué y ahí se marca la diferencia. Nosotros estamos en cuarentena, pero Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre. Ahora, después de que pasa todo el transcurso de este libro, porque el tema de hoy lo estamos enfocando en el capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Ahora la guerra ya había terminado. Bajo la dirección de Dios, ellos habían ganado todas las batallas. Con Josué al frente, ya estaba un poco anciano y ahora estaba a las puertas de la entrada de la tierra prometida. Allí, al frente, estaba nada más y nada menos que Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. La gran satisfacción de haber cumplido con la tarea asignada por nuestro Dios debía ser para este anciano líder, Josué, la más grande emoción de toda su vida. La tierra ahora comienza a ser repartida a todas las tribus. Qué privilegio era adorar y hacer una reunión a su Dios en esos precisos momentos, para que junto con la nación hicieran un reconocimiento a la grandeza de ese Dios, el único Dios que hace grandes maravillas. Y entonces él escoge Siquén. Siquén fue el sitio que Josué escoge para la gran asamblea final. Allí Josué tuvo la oportunidad de pronunciar su discurso final al pueblo de Dios justamente antes de morir. En esos momentos, Josué quería cimentar a su pueblo en el verdadero Dios. Quería que ellos nunca se apartaran del Dios verdadero, se mantuviesen fieles a Él hasta el final. Nosotros, mis hermanos, tenemos un gran privilegio: servir al Dios Todopoderoso. El pueblo lo acababa de entender, el pueblo lo acababa de ver. Servir al Dios Todopoderoso es lo máximo. Después de leer el fascinante libro de Josué, con todas sus grandes demostraciones de su poder, de su dominio, de su protección, de la forma como Dios derrotó a todas las naciones vecinas para que Josué con su gente conquistara Canaán, es lamentable, mis hermanos, que la tendencia de Israel no había cambiado mucho. Con frecuencia eran dados a seguir sus propios deseos y también a tomar decisiones apartadas de la voluntad de Dios. No querían tomar en cuenta al verdadero Dios y tenían siempre la tendencia de ir y adorar los dioses de los vecinos, dioses paganos, dioses que no habían demostrado nada en su favor. Esperamos nosotros, mis hermanos, que esta experiencia, la experiencia de Josué, no sea nuestra experiencia en estos últimos tiempos. Que al volver de nuevo a nuestros templos, no sigamos la misma rutina, esa rutina de tibieza espiritual, que pronto nosotros estemos en la misma condición que estábamos antes. Necesitamos salir a predicar este maravilloso evangelio, necesitamos levantarnos. El Señor dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En el caso del pueblo de Israel, Josué conocía muy bien la historia de su pueblo. Es por eso que convocó al pueblo y lo puso a reflexionar para que ellos abrieran bien los ojos y trataran de tomar las mejores decisiones de ahí en adelante. Lo primero que hizo Josué fue convocar a la junta de la iglesia.
¿Por qué decimos a la junta de la iglesia? Cuando ustedes leen el versículo 1 del capítulo 24 de Josué, encuentra que él dice allí que convocó a los ancianos, a los principales, a los jueces, a los oficiales. ¿Y para qué los reunió? Los convocó para recordarle cómo había comenzado la historia del pueblo de Israel, de dónde Dios los había sacado, para que tuviesen presente que los triunfos y las victorias que acababan de celebrar eran el cumplimiento de la promesa de un Dios maravilloso y su demostración de que nunca su gracia los había abandonado en todos los lugares de su travesía. Dios estuvo con ellos en todo momento. Por eso Josué, ahora en el versículo 14 de ese capítulo 24, dice al pueblo, y lo dice con todo el corazón. Y yo quiero que ese mensaje también llegue a nosotros. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si ustedes notan, aquí encontramos 3 verbos imperativos. Él quería que el pueblo, en primer lugar, respetara, reverenciara, tuviese en cuenta a Dios. Temed a Jehová, respetar a Jehová, démosle el lugar, el primer lugar al Señor. Y ahora, el segundo verbo imperativo es servidle. Tenemos que servir al Señor con todo el corazón, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con toda la integridad y hacerlo en verdad. Y el tercer verbo es quitad. Y cuando dice quitad, es permitir que el Señor quite lo que tú no puedes quitar. Quitad de entre vosotros los dioses, quita de entre vosotros todo lo que impide que mi relación con Dios se mantenga estable. Todo lo que interrumpa tu relación con Dios, todo lo que quite el tiempo de Dios en tu vida, eso debe ser quitado de tu presencia. Este texto también nos enseña hoy a nosotros que nosotros tenemos que buscar a Dios con integridad. Tenemos que ponerlo en primer lugar, integridad y verdad, ser fieles al Señor en todo. Debemos también nosotros quitar de entre nosotros todo lo que se interponga entre Dios y nosotros. De verdad, mis hermanos, ¿queremos servir a Dios de manera voluntaria? ¿Es nuestro sincero deseo? Porque es justamente lo que está haciendo Josué. Está preguntándole al pueblo, después de recibir tantas evidencias del poder de Dios, ¿de verdad ustedes quieren seguir a Dios? Mis hermanos, Dios desea que todo lo que nosotros le ofrezcamos a Él sea voluntario. Que todo lo que le ofrezcamos a Él pase por nuestro corazón. Es decir, lo hagamos con amor, lo hagamos con dedicación, lo hagamos con agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios desea que todo lo que le vamos a ofrecer a Él se lo demos con alegría. Por eso dice que cuando traigamos nuestros diezmos y ofrendas, hagámoslo con alegría, no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Es interesante ver cómo el pueblo escuchó la invitación de Josué a comprometerse y enseguida, de manera automática, dijo que obedecería a Dios y su pacto, aunque sabía que más adelante lo iba a quebrantar. Así somos nosotros también. Nos apresuramos. Hablamos a veces sin pensar. Miren lo que dice el texto, el capítulo 24, versículos 16 y 17. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Después de ese sentimiento, ahí están reconociendo que ellos sabían quién era Jehová, sabían quién era el Dios Todopoderoso.
A la pregunta, ¿a quién estamos adorando?, alguien respondió de una manera muy sabia: al que más tiempo y devoción le dedicamos en la vida. ¿Sabe? Tiene razón. Muchas veces nosotros respondemos rápidamente cuando nos preguntan ¿a quién estás adorando? A Dios. Pero a veces no es a Dios. Porque a quien más tiempo le dedicamos, de pronto no es Dios. A quien más devoción le concedemos, de pronto no es a Dios. De pronto estamos más dedicándole tiempo a la televisión, de pronto estamos más dedicándole tiempo a otros asuntos, entretenimientos de alguna otra clase, de alguna otra forma. Pero es importante que nosotros entendamos que a quien más le dedicamos tiempo, de nuestro tiempo, a esa persona estamos adorando. Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Aunque uno de los privilegios más riesgosos que Dios nos ha dado a nosotros fue el libre albedrío, que es justamente la capacidad de poder elegir lo que me conviene o lo que me afecta. Es también porque Dios quiere que nosotros tengamos claro de que las decisiones que nosotros tomamos no son obligadas por Dios. Son decisiones en nuestra libertad, en nuestro deseo y en nuestra decisión voluntaria. Y Dios, que tiene principios morales, Él desea que nuestro deseo sea libre y espontáneo, que nuestro amor a Dios sea libre y espontáneo y que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Esto fue lo que hizo Josué justamente con Israel. Le confrontó a escoger a quién iba a servir. Pareciera paradójico de que después del pueblo estar concentrado y viendo la forma como Dios lo había atendido durante el pasado, cómo Dios los había llevado de triunfo en triunfo, el pueblo tuviese que buscar a otro Dios. Pero con todo eso, Josué los pone a elegir a quién van a servir. Aquí tienen a Jehová, quien ha hecho todas estas cosas, y ahí están los dioses de los pueblos que hemos derrotado, como para que les quedara más claro. Pero qué terrible, muchos decidieron seguir a esos dioses paganos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿realmente estamos listos para servir a nuestro Dios o tenemos otra opción, tenemos otra alternativa? Josué conocía muy bien a su pueblo. Él sabía que así como Raquel había robado los dioses de su padre Labán para adorarlos ocultamente, en el pueblo existían muchos que tenían esas prácticas de adorar otros dioses de manera clandestina. Él sabía que el virus del pecado estaba allí dentro de su pueblo. Hoy, sin darnos cuenta, nosotros también podemos estar adorando a otros dioses, aún siendo adventistas del séptimo día, aún siendo líderes de la iglesia. Josué sabía que en su pueblo ese germen de la maldad estaba vivo, que solo esperaba una oportunidad, que se diera la oportunidad para manifestarse. Hoy también los hombres han inventado sus propios dioses para satisfacción propia, para sus propios deseos. ¿Saben? Hoy las personas pretenden seguir a dioses de acuerdo a su propia voluntad. Hoy también los hombres han inventado sus propios dioses para satisfacer sus propios deseos. Mientras pretenden seguir y adorar al Señor, el Dios Todopoderoso, pueden estar amando al mundo y sus caminos pecaminosos. Hoy muchos prefieren seguir dioses que ellos puedan controlar o que puedan manipular. Un Dios que apruebe todo lo que ellos quieran hacer. El Dios que puedan usar solo cuando ellos lo necesitan. Y que esté siempre a su disposición, claro que sí. ¿Para qué? Para aprobar y hacer su propia voluntad o la voluntad de ellos. Hermanos, nosotros necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como el Dios verdadero, a quien debemos servir con todo el corazón. Porque nosotros, mis hermanos, entendemos que Dios es
el Dios verdadero, el del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso nosotros necesitamos que nos involucremos en el cumplimiento de la misión, en el cumplimiento de la tarea espiritual. Lo que Dios más quiere de nosotros es que le busquemos con el corazón y que le sirvamos con alegría. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Jesús es el verdadero Dios a quien debemos servir. El servir a Dios no es como hoy en día los hombres sirven a los demás, o como la tarea de los siervos, que hoy en día las personas pueden servir por remuneración, por reconocimiento, por elogio, por interés, por compensación. Algunos sirven por orgullo, algunos sirven por compromiso, otros porque le toca. Pero, ¿cómo estamos sirviendo nosotros a Dios? Nuestro servicio a Dios es porque le amamos, es porque le debemos tanto. Él ha hecho tanto por nosotros que no tenemos cómo pagar. Y cuando Él nos brinda el espacio, la oportunidad de servirle, nosotros necesitamos compensar lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos tan agradecidos que nuestro servicio es con alegría, con amor, con voluntad, porque le amamos de corazón. Mire cómo sirvió Jesús a la humanidad. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló delante de ellos. Jesús nos enseñó una lección de humildad. Mis hermanos, el servicio voluntario a Dios debe ser una decisión prioritaria. Por eso Josué decía, yo y mi casa. Cuando Josué confrontó a Israel con la necesidad del servicio a Dios, de manera exclusiva él expresó que no hay otro Dios como Él. Por eso nosotros tenemos que adorar al verdadero Dios. Y fue tan impresionante, tan impactante la expresión de Josué, que el pueblo respondió en el versículo 16, nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Lamentablemente, más tarde estaban haciendo todo lo contrario. Así somos nosotros los seres humanos. Pero la pregunta sigue, ¿estás listo tú para servir a tu Dios, así como lo hizo Josué? Toda una vida dedicada al servicio. ¿Estás listo para servirle? En esta frase clave de Josué, en su discurso, él destacó 3 aspectos importantes. El primer aspecto, el pronombre personal yo, puesto por delante. Aquí vemos de una manera clara la decisión de un líder y un padre responsable, un padre comprometido, una persona que piensa en dar ejemplo a los demás, siempre va en primer lugar para dar ejemplo a sus hijos, para dar ejemplo a su esposa, para dar ejemplo a su familia. Hoy nosotros que estamos confinados en casa, tenemos que tomar la actitud de Josué, no esperar que otros vayan primero, yo debo ir primero para dar el ejemplo. Yo tengo que colocarme en la brecha, así como cuando en el libro de Ezequiel 22:30 se pregunta, ¿quién es el que va a colocarse en la brecha para salvar este mundo? Moody, en uno de sus relatos, él cuenta que él estaba pequeño y él estaba escuchando un gran predicador. Y cuando dijo, Dios necesita un hombre que se coloque en la brecha. Y él, sin pensarlo 2 veces, se paró como un resorte y dijo, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Qué bonito que nosotros tengamos esa misma decisión. No esperar que alguien se pare primero. Yo iré primero. Esa enseñanza nos la deja Josué en este mensaje. En segundo lugar, él involucra también a su casa. Aunque Josué decidió por su familia en esta ocasión,
Sus palabras no revelan aquí una posición machista de aquí mando yo. Más bien es el fruto del consenso que él tuvo con su familia, con quien vivía diariamente. Él demuestra aquí que es un padre que está seguro de los principios que sembró en su familia. Él puede decir eso porque él conocía muy bien la fidelidad de su amada esposa y también la obediencia que habían mostrado sus hijos hacia él y hacia Dios. Era un hombre seguro porque él puso a Dios en primer lugar. En tercer lugar, el objeto de la decisión de ese mensaje era el objetivo del sermón de hoy: servir a Jehová. Él estaba, a través de esa decisión, revelando la importancia de tener una familia cristiana comprometida con la misión, comprometida con el trabajo misionero, de tener un hogar donde todos estaban envueltos en el servicio al cumplimiento de la misión de Dios. Qué importante es que nosotros como familia nos integremos todos a participar. Josué nos enseña que Dios nos ha colocado una linda tarea, una gran bendición al participar de esta predicación del Evangelio. Mis hermanos, en conclusión, cuando nosotros miramos todo el libro de Josué, no podía concluir mejor. ¿Cómo comenzó el libro de Josué? Un Josué todo temeroso por la gran tarea que tenía que cumplir y un Dios dándole ánimo y reforzándole sus fuerzas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Sé muy valiente. Y ahora termina él retomando las palabras de Dios, diciéndole al pueblo: no abandonen a este Dios. Me sostuvo durante toda mi vida. Ahora yo quiero que ustedes tomen, cada tribu tomen la dirección de Dios para que les vaya bien. No permita que otros dioses se interpongan en la relación con su Dios. Ahora él estaba asumiendo la responsabilidad de colocar en el pueblo el deseo de ser fiel a Dios hasta la muerte, hasta el final. Amados, nosotros necesitamos, como líderes, como padres, como miembros de la iglesia, como personas responsables, escoger de una manera muy especial al Dios verdadero, al Dios que nos ha guiado, al Dios que menciona la palabra de Dios, la Santa Biblia. De esa manera, Josué pudo conducir al pueblo a la frontera de Canaán, y no solamente llegar a la frontera de Canaán, sino disfrutar de la tierra prometida hasta el último momento de su vida. Hoy, nosotros no sabemos qué va a pasar después de esta cuarentena. No sabemos cómo serán las cosas de aquí en adelante. Lo que sí debemos tener presente es que estamos cerquita de las fronteras de Canaán. Estamos cerca del acontecimiento más grande de toda la historia. Somos los voceros, somos los portavoces del cielo para decirle al mundo: no se desesperen, no se preocupen, esperemos un poquito porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces, mis hermanos, nos alegraremos y nos gozaremos al encontrarnos con el Señor. Ese será el encuentro que el Señor está anhelando. Hoy nosotros anhelamos volver al templo para reunirnos con nuestros hermanos, con todos los hermanos de toda la feligresía. El Señor está esperando que llegue el día cuando nos congreguemos los redimidos de todas las naciones frente al gran trono blanco para levantar nuestras manos al cielo y decir al Señor: gracias, Señor, por tu gran salvación. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, gracias por usarnos, gracias por darnos el privilegio de alumbrar el camino a los demás. Qué bonita experiencia es servir a Jesús. Por eso, mis hermanos, yo quiero decirte hoy:
Yo estoy listo para servir a mi Dios. ¿Y tú? Quiero invitarte a orar. Padre maravilloso y eterno Dios, es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio desgastarnos en este ministerio, en esta misión que tú nos has encomendado. Es un privilegio, Señor, vivir para tener vida eterna. Es un privilegio compartir la opción de vida con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Por eso, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros podemos hoy tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Permite que cada uno de nuestros hermanos pueda estar listo para cumplir la misión. Y cuando tú vengas en las nubes de los cielos, nosotros podamos verte venir en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.